analizando lo que es el Evangelio escrito por el apóstol Juan. Estamos observando ahí los testigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que presenta, debido a que había hecho una declaración donde él se hace pasar por hijo de Dios. Dice que es hijo de Dios, y los judíos consideraban eso como una gran ofensa, porque el hijo en la cultura judía es similar al padre. Y cuando Jesús decía o dice que es hijo de Dios, dice ahí el versículo 18 sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, les estaba diciendo a los judíos que él era Dios. Y esto es por aquel milagro impresionante que el Señor y Salvador Jesucristo había hecho de aquella persona que había tenido 38 años, paralítico, enfermo, y nadie podía hacer nada por él. Jesús viene con su palabra nada más, le da la sanación, y ahí es donde empieza a decir que él era el Hijo de Dios, cosa que ofendió a los judíos. Y luego Jesús da el razonamiento, el por qué es igual al Padre, que estuvimos viendo de ahí del versículo 19 al versículo 29, donde la misma honra que le da al Padre se le da al Hijo, que Él hace las mismas cosas que hace el Padre. Pero Él veía que no tenía peso esas declaraciones, sus palabras hacia los judíos. Por ello decide presentar dos testigos. Esas son las razones por las cuales Jesús presenta dos testigos, y no podía presentar más ni menos. Simplemente los dos testigos son el Padre y el Espíritu Santo, como conocemos nosotros, porque ellos están desde la eternidad juntamente con Jesús. Y ayer vimos que no presenta ningún ser humano como testigo, porque nadie ha visto a Jesús tal como Él es. Todos lo vimos, o todos lo vieron, o muchos lo vieron, o pocos lo vieron en su resurrección, en su ascensión, y muchos lo hemos visto de esa misma manera, pero a través de la palabra. No hemos sido testigos oculares. Y hoy Jesús presenta al Espíritu Santo como su testigo. Dice ahí el versículo 36, no es que el Espíritu Santo sea mayor o que el Padre sea mayor, porque del versículo 36 al 47 Jesús hace una combinación. Primero habla de uno, habla de otro, al mismo tiempo habla de los dos. O sea, nosotros colocamos al Espíritu Santo no porque sea de mayor importancia y el Padre sea de menor importancia, simplemente es una forma de acomodarlo. También Jesús así lo hace. Él no le da más importancia a uno que al otro. Es lo mismo, tiene la misma jerarquía, la misma capacidad, el mismo poder, la misma misericordia, el mismo amor, tanto Él como el Espíritu Santo como el Padre, porque son iguales en eso, pero son distintas personas que conforman un solo Dios o una sola deidad. Cuando leemos en la Biblia la palabra Dios, nuestra mente nos ubica en un singular, cuando realmente lo que significa es deidad. Y tenemos que entender que como deidad la conforman tres. Es como aquí en los tiempos que estamos viviendo, cuando decimos el gobierno es un solo gobierno, pero lo integran muchas personas, miles de personas, presidentes, diputados en general, pero es un solo gobierno. Así está, es una deidad compuesta por tres personas diferentes, diferenciadas, pero que la diferencia que hay entre el gobierno es que estas tres personas que conforman la deidad tienen el mismo poder, la misma jerarquía, el mismo propósito, el mismo plan. Y dice ahí la Biblia, en versículo 36, más yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Claro que era mayor. Dice, porque las obras que el Padre me dio, y aquí es donde empieza a hablar tanto el Padre como el Espíritu Santo, aunque colocamos al Espíritu Santo, porque yo tengo mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es decir, las obras que Jesús está haciendo en ese momento son las que dan testimonio, son las que son testigos de Él. ¿Por qué colocamos al Espíritu Santo? Porque Jesucristo hacía todas esas obras por el poder del Espíritu Santo. Dice allá la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 28, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y luego encontramos otra cita por ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, lleno del Espíritu Santo.
Es decir, el Señor Jesucristo, cuando baja a la tierra, desciende del cielo para darnos redención, se despoja de su divinidad, se despoja de su poder. Y cuando anduvo aquí en la tierra, hizo esas señales, esos milagros, esas maravillas por el poder del Espíritu Santo. Ese es su testigo. Es decir, las obras que yo estoy haciendo dan testimonio de mí. Porque nadie ha tenido el Espíritu Santo como lo tuvo Jesús. Esporádicamente lo tuvieron los apóstoles y hasta cierto límite nada más, pero no de la magnitud que lo tuvo el Señor Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo, las obras que Jesús estaba haciendo en ese tiempo, son las que son testigos de Él. Por ello el Espíritu Santo conforma uno de los testigos de Jesús, que solamente son dos, el Espíritu Santo y el Padre. Las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, hablan de Él. Las Escrituras las inspiró el Espíritu Santo. Dice el versículo 39, de ahí nos brincamos al 39, luego cuando hablemos del Padre nos vamos a regresar al 37. El 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Bueno, dice, para hablar del Espíritu Santo solamente, dice el versículo 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y las Escrituras las inspiró el bendito Espíritu Santo. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Luego dice por ahí el versículo 40 y 41 del Evangelio de Juan, capítulo 5, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, pero dice el versículo 40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Porque estar con Jesús es recibir el Espíritu Santo que da vida. Dice Juan capítulo 7, versículo 38 y 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y aquí es como encontramos a través de estos escritos, maravillosamente acomodados por el apóstol Juan, obviamente siendo inspirado, ayudado por el Espíritu Santo, cómo nos da ese testimonio el Espíritu Santo para poder creer que todo lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra es de parte de Dios. El propio Espíritu Santo, Jesús lo presenta como testigos. Y eso, claro está, de que en ese tiempo los judíos no lo entendieron, como sigue siendo en la actualidad. Muchas personas no entienden la Escritura, pero precisamente tiene uno de los propósitos al hacer este tipo de estudios es dar un buen entendimiento de la Biblia, porque por encima de nosotros, de los que hacemos esta labor, no hay una doctrina humana, no hay mandamientos humanos, no seguimos rudimentos humanos, no hay un hombre que nos diga lo que tenemos que decir. Lo único que hacemos y decimos es lo que la palabra de Dios nos dice, con el único propósito de que se tenga este conocimiento. Jesús no presenta a ningún ser humano como su testigo porque nadie lo conoce tal como Él es. Y aquí presenta al Espíritu Santo porque obviamente ellos están desde la eternidad, su origen, eso nunca lo vamos a llegar a saber, pero le basta al ser humano el saber que Dios es un Dios de gran misericordia, de amor, de piedad, de bondad, paciente, que ha sido paciente con muchos de nosotros, esperándonos mucho tiempo, y sigue siendo paciente con toda la humanidad. Al ver cuánta maldad hay, el Señor ha sido paciente para retardar más la venida y para que muchos entren a la salvación. Para ellos es el propósito de estos tipos de estudios que damos para tener un conocimiento de lo que la Escritura lo dice, porque la Escritura tiene que ser interpretada, la Escritura tiene que ser aplicada, la Escritura tiene que ser expuesta para poder llegar a ese buen entendimiento. Y los judíos en este tiempo no creían en Jesús, como sigue siendo en la actualidad. Mucha gente no cree en Jesús. Y Jesús les dice, para que crean en mí, voy a presentar al Espíritu Santo como testigo. Y el día próximo, que sería el próximo lunes, si Dios quiere, empezaremos a hablar del Padre como testigo de Jesús. Dios les bendiga.